Para saber que están ahí, sí, pues. Listo, bueno, entonces les voy contando. Estoy yo a eso. El día de hoy vamos a continuar con tablas de frecuencias, pero estas vamos a trabajar por intervalos. Es decir, cuando la información es amplia, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a trabajar esa información? Primero vamos a ver el ejemplo de la ¿qué? Que nos plantea el texto, y después vamos ya por un ejemplo aquí sencillo en Excel, vamos a construir el paso a paso. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Listo? Si tienen preguntas, dudas, inquietudes, recuerden, activan chat, activan el micrófono o ahí por como estén. ¿Listo? Entonces arranquemos. Bueno, ya pueden desactivar cámaras y vámonos. Ahí está. Ahí está. Entonces nos dice distribución de frecuencias. Nosotros ya conocemos las que son distribución de frecuencias. Agrupación de datos en clase. ¿Cómo se crea una distribución de frecuencias? El siguiente ejemplo muestra los pasos necesarios. Recuerden que el objetivo es elaborar tablas. ¿Listo? A partir de las tablas podemos calcular diagramas, aquí diagramas y gráficas que revelen rápidamente la concentración de la información. Vea el ejemplo que nos presenta aquí. La señora Catherine Bell de Applewood Auto Group desea resumir la variable cuantitativa ganancias en una distribución de frecuencias y desplegarla en tablas y gráficas. Con esta información, la señora Bell podrá responder fácilmente a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la ganancia típica de cada venta, es decir, promedio? ¿Cuál es la ganancia más alta o máxima? ¿Cuál es la ganancia más baja o mínima? ¿Alrededor de qué valor tienden a acumularse las ganancias? ¿Listo? ¿Dónde está esa información? Miren, aquí no la presento. Ahí está. Ahí está. Esa es mi información. ¿Listo? Miren, entonces usted puede identificar que son varios valores, ¿no? Son demasiados valores. Entonces tenemos alrededor de, ¿qué? 2, 3, 6, 9. 9 por 3, 6, 9. Ya 90. 9. 360 datos, ¿eh? Imagínense. Agrupar 360 datos. ¿Listo? Usted no puede construir la tabla de frecuencia como tal, la que construimos la vez pasada. ¿En qué? En nuestro... ¿Qué pasa aquí? A ver, aquí. Y, en nuestro, ¿qué? En nuestro Excel normal. ¿Por qué qué? Porque le va a aparecer algo así, pero ya. Los que tuvieron ganancia de $100, los que tuvieron ganancia de $101, 102, 103, y así va a continuar. ¿Hasta qué valor? Hasta que usted llegue por allá hasta el 2354, 2355, 2350, etcétera. ¿Listo? Es decir, va a tener un montón aquí de casillas que a la hora de graficar usted va a decir, no, este es 0, la frecuencia es 0. Por aquí apareció uno con ganancia 0, 0, 0. Aquí apareció, vuelve a aparecer otro con 1, 0, y así. En realidad eso no tiene sentido. ¿Listo? Es decir, esto no lo vamos a hacer. ¿Cuál es la solución para eso? El texto nos plantea una solución que es crear una tabla de frecuencias por intervalo. ¿Listo? Entonces aquí nos muestra el paso a paso. ¿Cuál es el primero? Defina el número de clases. ¿Listo? ¿Qué va a ser un número de clases? Ya vamos a ver. Un número útil para determinar la cantidad de clases, es decir, el número de intervalos. ¿Cuántos subconjuntos va a usted dividir la información? Es la regla de 2 a la K. Esta guía sugiere que elija el menor número K en el número de intervalos. ¿Listo? Entonces, ¿qué hemos, digamos, cómo trabajar? Aquí nos venimos, es nuestro tablero virtual, y vamos a empezar a crear ahí, desde ahí. Entonces, ya les comparto. Listo. Entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos? Necesitamos calcular el valor más pequeño, que lo vamos a llamar, bueno, valor más pequeño. Más pequeño. Más pequeño. Ese lo vamos a llamar X-min. X-min. ¿Listo? Valor más pequeño. ¿Qué necesitamos? También necesitamos el valor más grande. Valor más grande. A este valor
lo vamos a llamar X max. X para indicar el más pequeño y el más grande. ¿Listo? ¿Para qué? Aparece mi primera variable de interés, por así decirlo. Voy a calcular el rango. El rango es decir, me interesa mi información de dónde a dónde va a estar trabajando. El rango, que va a ser igual al valor más grande, X max, menos el X min. ¿Listo? Ese va a ser lo primero. Es eso, el rango. ¿De dónde viene mi información? Bueno, aquí el texto, aquí solo lo estamos revisando, ¿no? Me dice, el valor más grande es 3.292. Y el valor más pequeño, mira, aquí, 294. Entonces yo tomo esos valores y los reemplazo. Es decir, voy a hacer 3.292 menos 294. Para acá. Es eso. Recuerde tener su calculadora ahí a la mano. ¿Listo? No se preocupe por el archivo Excel, yo después se lo comparto, el que vamos a crear. ¿Listo? El paso a paso. Listo, entonces ahí se me pueden ir ayudando si tienen calculadora a la mano. 3.292. 998. ¿Cuánto, perdón, me repites? 2.998. Listo, gracias. 2.998. ¿Qué quiere decir ese 2.998? Significa que mi información, ¿listo? Se va a estar moviendo en ese intervalo, en ese rango. ¿Listo? Ahí es donde se va a estar moviendo mi información. Ahí, listo. Ya tengo el rango. Volvamos aquí a nuestro texto. Dice, deben meterlo. Determine el intervalo o el ancho del clase. Es decir, usted necesita saber, ya sabe que su información tiene un rango de 2.998. ¿Listo? ¿En cuántos subconjuntos lo va a dividir? ¿Cuántos subconjuntos? ¿Listo? ¿Cuántos? Para eso, usted necesita calcular el número de intervalos. ¿Listo? El número de intervalos. Entonces aquí, calcular el número de intervalos. Calcular el número de intervalos. De intervalos. Listo. Aquí voy bajando. ¿Cómo lo va a calcular? Por lo general se denota con la letra K. ¿Listo? Por lo general se denota con la letra K. ¿Listo? Usted puede decir que va a trabajar con 5 intervalos, es decir, va a dividir su información en 5 subconjuntos. Otro dice que no, que en 7, otro dice que en 8. Es arbitrario. Usted es autónomo para decir la cantidad de subconjuntos que va a trabajar. Sin embargo, existe como una fórmula, ¿listo? Que es conocida como la ley de Sturges. Ley de Sturges. ¿Listo? Que define el K. Que define el K, el valor K, como 1 más 3.33 por el logaritmo en base 10 del total de los datos. Ahí va a estar apareciendo, ahí está. Del total de los datos. ¿Listo? Esa es la fórmula que usted va a utilizar. ¿Cuántos intervalos debería haber creado para acá? Entonces, estaba hablando de 360 datos, ¿no? 360. Aquí. Aquí está utilizando 360 datos. Entonces, ¿cómo va a reemplazar? Te va a decir que K es igual a 1 más 3.33 por el logaritmo de 360 para este ejemplo. ¿Listo? Ahí está apareciendo. Y va a desarrollar paso a paso, ¿no? Paso a paso. Primero desarrollar el logaritmo de 360, Primero desarrollar este. Primero es log
de 360, ahí aparece la calculadora. 2.5, 55, 63. ¿Listo? Aquí vamos a ir escribiendo el paso a paso. ¿Por qué lo tienen que ir desarrollando paso a paso? Porque si pone la fórmula de una vez, no le va a dar correcto. Entonces, primero desarrolla el logaritmo. Entonces, esto va a ser igual a 1 más 3.33 por 2.55. 55, 63. Le sale a mí 63. Ustedes pueden ir comprobando sus datos. Por 3.33. Por 3.33. Eso me da 8.51. Tengo que dar 1 más el 8.51. 24. Más el 1, bueno, esto me va a dar 9.5124. Pero como tal, yo no puedo construir 9.5124 intervalos, no. O construyo 8, construyo 9, construyo 10 intervalos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Usted lo va a aproximar, ¿listo? Va a aproximar ese valor. ¿A qué valor lo va a aproximar? Al que usted considere. ¿Listo? El que usted considere que debe ser aproximado. En este caso, usted puede dejarlo con 9 o puede dejarlo con 10. ¿Listo? Entonces, usted aproxima este valor. Aquí lo puede dejar, digamos, a 10. Aunque también lo puede aproximar a 9. ¿Listo? Una vez usted ha calculado, usted este momento aquí ha dicho que tiene una información. Que tiene un rango de 2.998. Es decir, sus valores se están moviendo en esto. En esta cantidad. Y que va a subdividir este valor en 10 subconjuntos. Eso es lo que usted ha calculado. ¿Listo? Siguiente paso. Ya calculó los intervalos, es decir, vamos a ver 10 intervalos. Ahora sigue es la amplitud. ¿Cuánto va a medir cada intervalo? ¿Listo? ¿Cuánto va a medir cada intervalo? Pues para eso vamos aquí en la amplitud. Va a calcular la amplitud. La amplitud. Es decir, ¿cuánto va a medir cada intervalo? ¿Listo? Para calcular la amplitud, esta se la define como amp. Sí. Va a ser igual al rango dividido entre mi valor K. Eso va a ser mi amplitud. Entonces reemplazamos. Algunos textos simplemente aparece A. El rango, ¿quiere ser el rango? Usted ya lo tiene aquí. 2.998. 2.998. ¿Dividido entre cuánto? Entre 10 intervalos. Esto es igual a 299.8. ¿Listo? ¿Usted puede aproximar este valor? Sí, claro, también lo puede aproximar. ¿Listo? Entonces, quiere decir que esto sea 300. Para hacerlo así más. Listo. Ya tiene sus valores. Entonces, repasamos. Hicimos valor más pequeño, el X-min. Valor más grande, X-max. El rango es restar el chico el grande, ahí está, 2138. Después, con la ley de Sturges, aunque usted puede decir, no, yo quiero crear 8 intervalos y no necesita crear toda esta ley. Pero si quiere, con la ley es como una guía, no necesariamente tiene que ser. Puede quedar muy interesante. ¿Qué va a pasar si aquí hubiera escogido 9? Pues que la amplitud le va a quedar más grande. ¿Listo? Si hubiera escogido 12 intervalos, la amplitud va a ser más pequeña. ¿Listo? Así es como quedamos. Listo, usted ya tiene todo lo que necesita. ¿Desde dónde va a construir su tabla de intervalos? Volvemos aquí al texto. Esto es lo que nos presenta. Aquí, por ejemplo, el K es de 8 intervalos. Aquí definen el I como intervalo. El valor más grande es menos el valor más pequeño, que es el rango. Dividido entre el número de intervalos. Aquí dicen que la amplitud va a ser de 374.75. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el K es más pequeño. ¿Listo? Si el K es más pequeño, el intervalo de la amplitud es más grande. ¿Listo? Establezca los límites de cada clase. Para establecer los límites de cada clase, ¿qué va a hacer?
va a construir 10 intervalos. ¿Cuál va a ser su primer intervalo? Sí, los intervalos. Intervalos. El primer intervalo, ¿quién va a ser? Va a estar constituido por el valor más pequeño, el x min. El x min. ¿Listo? El valor más pequeño. Y va a ir hasta el valor más pequeño, x min, más la amplitud. Es eso. Es decir, para nuestro primer intervalo, ¿quién sería? Entonces, iría. ¿Cuál es el valor más pequeño? 290 y qué. 294, bueno, el valor más pequeño, x min. 294. 294, ahí está. Ahí ya tiene su primer integral. Voy a agrandar esto para que sea mejor. ¿Listo? Valor más pequeño, x. Y va a ir hasta la amplitud. Entonces, 294 más 300. Eso va a ser 594. Ahí está. ¿Listo? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Dimos un salto de aquí a aquí. ¿De cuánto? De 300. ¿Por qué 300? Porque esa fue la amplitud. La amplitud que anteriormente ya la habíamos definido. ¿Quién va a ser el intervalo número 2? Vamos a calcular el intervalo número 2. El intervalo número 2 inicia donde terminó el anterior intervalo. Es decir, este x min a la amplitud viene para acá. Es decir, este 594 va a estar ahora como límite inferior de mi segundo intervalo. Entonces, ¿quién va a ser? Bueno, el x min, el valor más pequeño, aquí, más la amplitud, y va a ir hasta ¿dónde? Hasta el valor más pequeño, x min, más 2 veces la amplitud. La amplitud. ¿Listo? Si se da cuenta. Esa sería como la forma. Entonces, ¿de dónde va a ir mi intervalo? ¿Dónde finalizó el otro? 594, ¿cómo se puede dar cuenta? 594. Y puede sumarle la amplitud para calcular. O el 294 por 2 veces la amplitud. Esto me va a dar 894. Ahí está. Surge el caso, digamos que yo tengo el dato, vamos aquí a poner, yo tengo el dato, quiero poner un ejemplo, tengo el dato que es 594. Salió un auto con una ganancia de 594. Aquí está. $. ¿En qué intervalo debe ir? Debe ir en el primer intervalo, en este primer intervalo, o en el segundo intervalo, o en este segundo intervalo. Los dos tienen contenido del 594, entonces debe ir al primero o al segundo. Es allí donde nosotros entramos a definir a cuál intervalo va. ¿Listo? A este o a este. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fácil, definiendo los límites. Es decir, me explico. Siempre usted va a iniciar que el intervalo sea cerrado. Siempre. Que el intervalo sea cerrado. Y va a finalizar el primero que sea abierto o cerrado. Entonces, ¿qué va a pasar? Bien, si usted deja este cerrado, ¿listo? Es decir, 594 lo está contenido aquí. Significa que aquí ya no está contenido. Entonces va a ir abierto y finaliza cerrado. El siguiente intervalo irá abierto, que será ¿desde qué? Desde donde terminó el anterior, es decir, desde 894. Súmele la amplitud, que va a ser 1194. 1194, ¿listo? Y este finaliza cerrado. Y así con todos mis intervalos. Entonces falta nombrar aquí estos. Los voy a nombrar como. Estos valores reciben el nombre de. Me pierdo. Límite inferior.
límite inferior, y este recibe el nombre del límite superior de cada intervalo. Límite superior. Superior. Ahí está. Y con eso usted ya puede ir construyendo su tabla de frecuencias. Bueno, aquí como cambiaron, a ver, también borrar todo. ¿Sí? Aquí nos quedan las clases, vea, el intervalo, desde 200 hasta 600, aquí establecieron que la amplitud fuera de 400, y dijo que eran 8 intervalos, contémonos, para verificar que existen ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí está. Y está construido el primer valor, o sea, el valor más pequeño, y el valor más grande también está contenido dentro de esto. Y ya el resto ya es agrupar las frecuencias. Aquí, o sea, contar todo esto, aquí aparece contar. Es, digamos, como lo que se nos complica, porque hay que ir a mirar los datos, cada uno contar. Se hace una tabulación sencilla, ir registrando cada dato en cada intervalo, hacer el conteo y ya una vez que tenga su conteo puede calcular la frecuencia. Esta es frecuencia absoluta. Y ya una vez con la frecuencia absoluta, usted ya puede calcular la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta, el porcentaje, etcétera y demás. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá. Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá. De algo de aquí, de esto, algo que requieran que repasemos. Una pregunta de lo final, de los paréntesis. ¿Ya está acá? Sí, no importa que no, o sea, por ejemplo, que el primero, el que va después, el primer abierto, no importa que no cierre, digamos, o sea, eso no hay problema. No, en el primer intervalo siempre, digamos, se ha cerrado. No, 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 o sea, en el segundo, cuando es abierto el primer corchete, por decirlo así, que si no importa que no cierre, o... ¿Listo? Entonces, aquí en este, si tú cierras acá, o lo puedes dejar abierto como tú quieras. Si finaliza cerrado, el siguiente tiene que ir abierto. ¿Listo? Caso contrario, si aquí en este intervalo finalizara abierto, este tendría que ir cerrado. ¿Listo? Tienes que ir uno abierto, uno cerrado. Digamos los límites. Es eso. Entonces, por lo general los textos que hacen, dejan, o el Excel que hace, dejan el de la derecha siempre cerrado. El de la derecha siempre cerrado y el de la izquierda va abierto. Así, cerrado, cerrado, pues de la derecha, límite superior siempre va cerrado y el límite de la inferior siempre va abierto. Es como una regla que aplica el Excel. Pero tú puedes tomar el que tú quieras, no es más. Es simplemente de manera de la interpretación como tú le quieras dar. Más preguntas, más dudas, más inquietudes. No, no, ok. Listo. Entonces, este ejemplo, pues realmente solo fue, fue sencillo. Simplemente es más teórico que otra cosa. Nos vamos a ir aquí ahora sí, para nuestro ejemplo del Excel. Ay, vea, se me olvidaba, se me olvidaba, se me olvidaba. Aquí les comparto. Aquí es mi escritorio. Vamos a irnos al campus virtual. Bueno, aquí inician sesión normal. Bueno, aquí ya tengo registrado mi campus virtual. Me conecté a ver esto un poquito lento. ¿Y qué les quiero contar? Ya está en el campus virtual. Ya está. Las clases. Listo, ya está registrado. Entonces ingresamos a nuestro probabilidad. Ahí está. Voy a ingresar. Listo. Introducción a mi curso. Listo. Ahí está. Bueno, aquí que aparece con, ¿no?, mi correo. Está el enlace para los que se quieran unir, al grupo de Telegram. Listo. Este es opcional. Ahí se va a estar compartiendo las clases, aunque las clases también están en el campus virtual. Se va a ir compartiendo trabajos, talleres y demás. ¿Listo? Y sirve como canal de comunicación directo, es decir, ahí, en cualquier momento. Es como más fácil. Aunque también tenemos aquí los mensajes aquí por el campus virtual y los mensajes al correo. ¿Listo? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Simplemente hacen clic en este enlace o en la imagen, como prefieran, en el enlace.
y acceden al grupo de Telegram. ¿Listo? Yo siempre voy a estar compartiendo las clases al grupo de Telegram, las noticias ahí que surjan, digamos que recordando parciales, recordando trabajos, cuadrando horarios de habilitación extraordinarios o algo así. ¿Listo? Retroalimentaciones, compartiendo videos de estadísticas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces es como un foro constante que vamos a tener ahí en el grupo de Telegram. Entonces, grupo de Telegram de probabilidad estadística opcional, eso para los que deseen. ¿Listo? Para los que deseen. Eso se les quería contar, listo. Ustedes vienen aquí, bueno, la semana 1 pues no tuvimos mayor clase, entonces no se habilitó las clases, pero la semana 2 sí tuvimos clase. Entonces se viene a la semana 2 y ahí están las clases. Ahí está la clase. Vamos a hacer el ejemplo. Hacer clic y ya automáticamente, ahí salgo yo, presencial. Y ahí sale la clase. Ahí sí. Lo que hablamos la clase anterior, creo que esta clase fue de conceptos estadísticos. Y ya la segunda vez que fue las tablas de frecuencia. Bueno, ahí está, mientras carga, mira, ahí están todos ustedes. ¿Listo? Mi internet está un poco lento, pero bueno, ahí está cuadrando el paso a paso y ahí pueden recrear las clases cuantas veces quieran. ¿Listo? Bueno, ahí vamos. Ya aparece. Y ya pues, la siguiente semana le aparece la semana 3, semana 4, así, etc. ¿Listo? Eso les quería compartir. Volvemos acá. Preguntas, dudas, inquietudes. Preguntas, dudas, inquietudes. Ah, mira, aquí ya se están uniendo al grupo. Listo. Perfecto, perfecto. Ahí les, por ejemplo, terminando la clase, les comparto aquí por Telegram el archivo Excel que hagamos, aunque también va a estar en el campus. ¿Listo? No hay ningún problema. Listo, pues vamos a nuestro ejemplo, a nuestro ejercicio. Vámonos para allá. Vamos, entonces aquí ya lo tengo. Ejercicio Excel. Es este. Ejercicio de frecuencia. Entonces nos dice, se encuestó, se les preguntó a 140 personas que ingresaron a un centro comercial el día lunes entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía y se les tomó el respectivo registro de su temperatura. Con la información recogida, determinar qué población pudo ingresar al centro comercial, qué población no pudo ingresar y qué población tiene que reportarse bajo las siguientes características. Si la persona tenía una temperatura inferior a los 37 grados, inferior a los 37 grados, podía ingresar al centro comercial. Si tenía un registro de menos 37 grados, menor de 37 grados. ¿Listo? Si tenía una temperatura entre 37 y menor de 38 grados, no podía ingresar al centro comercial. ¿Listo? Pero si tenía una temperatura que mostraba que era mayor de 38 grados, no podía ingresar al centro comercial y además se debía reportar a esa persona. ¿Listo? Esa es la información que nos da. Eso es lo que nos pregunta. ¿Qué población pudo ingresar al centro comercial? ¿Qué población no pudo ingresar al centro comercial? ¿Y qué población se tenía que reportar? ¿Listo? Ojo con las preguntas. ¿Qué población se tenía que reportar? ¿Dónde está la información? Mira, aquí ya la tengo. La tengo listada. Aquí tengo 140 datos. Creo que yo les voy a compartir estos 140 datos. ¿Listo? Ahí está. 140 datos. Ahí está. Pero son 140 datos. Imagínense, siento tomar registro de 140 temperaturas y construir una tabla de frecuencias. ¿Listo? Entonces eso es muy tedioso. ¿Listo? Para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos calcular estos valores. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos aquí en nuestro ejemplo? Aquí, en esto. ¿Qué fue lo que hicimos? Entonces arrancamos. Número total de datos. ¿Cuántos son? Yo no los voy a contar todos, sino que miren, 140 personas. Ah, me dicen que el valor total es de 140 personas. Listo. Ahí ya está. 140. Mi n es 140. Voy a calcular el valor más pequeño.
Bueno, aquí ya, como se puede dar cuenta, la información ya está organizada de menor a mayor. ¿Listo? ¿Cómo lo hacen? Simplemente pues seleccionan toda la información, clic derecho, y le dan ordenar, y ahí aparece de, bueno, aquí se da la Z porque es un valor de letras, pero si le apareciera números, clic derecho, ordenar, de menor a mayor. ¿Listo? Eso es lo que tienen que hacer, y ahí ya automáticamente les aparece la información. ¿Cuál es el valor más pequeño? 34.08. Ahí está. Ya tengo mi. Ah, bueno, aquí me cogí el 34.1, es por la. ¿Por qué? Por el ancho de la celda. ¿Listo? ¿Quién es el valor más pequeño? Más grande. Ah, bueno, como ya está organizado, pues miro cuál es el valor más grande. 38.99. Tengo aquí 38.99. Allá tengo mi valor más grande. ¿Listo? Voy a calcular cuántos intervalos. Entonces, repito, usted tiene la autonomía de crear los 5 intervalos, 6 intervalos, 10 intervalos, 2 intervalos, dependiendo de la necesidad que usted esté buscando. Voy a decir, no, voy a guiarme por la ley de Sturges, ¿listo? Que es, mírenla aquí, no, no recuerda la fórmula, mira, aquí está la fórmula. K más 1.33 por el logaritmo del total de los datos. Vamos a poner esa fórmula acá directamente. Entonces vamos a decir que sea igual, 1 más 3.33 por el logaritmo, aquí esto va logaritmo de total de mis datos, que son 140. Y cierra y cierra. Ahí está. Sale directo. Y nos va a dar 8.147. Pero usted no puede construir 8.147, no. Usted tiene 8 o filo. Aquí entonces vamos a coger que el K, el número de intervalos, bueno, aquí ya aparece, el K, que sea el número de intervalos, vamos a aproximarlo a 8. ¿Listo? Que sean 8 intervalos. Usted puede aproximar a 9, puede aproximar a 8, lo que usted considere, ¿listo? O puede dejar valores que usted quiera. El rango, ¿cómo va a calcular el rango? Recuerden, el rango es el valor más grande menos el valor más pequeño. Entonces, nos venimos para acá, para construirlo con la foto. Eso va a ser igual al valor más grande, 38.99 menos 34.08. 4.91. Recuerden que estamos hablando de temperatura, ¿no? Entonces, el rango es 4.91 grados centígrados. ¿Listo? Ese es el rango. Dese cuenta que mi información, aquí estoy trabajando acá, pues, esta información, estoy señalando, esta, tiene 2 décimas, ¿listo? Por lo tanto, el rango, aquí no hay necesidad de aproximarlo, digamos, a 5 grados, no. ¿Por qué? Porque esto aquí ya me tiene que contener esas 2 décimas. Como que el contexto me permite usar esas 2 décimas. Por eso. Entonces simplemente voy a poner directamente la amplitud, recordemos la fórmula de la amplitud, el rango sobre el número de intervalos. Entonces me vengo aquí para mi ejercicio. El rango que sea igual paréntesis, el rango 4.91 dividido entre el número de intervalos que yo voy a querer. Puede ser seleccionar la casilla o escribirlo directamente el número, o sea, entre 8, como usted prefiera. 0.614. Listo, 0.614. ¿Pero usted qué puede hacer? Ah, ese 0.614 lo puede aproximar o lo puede dejar así. ¿Listo? Eso es lo que puede hacer. Una pregunta, ¿cómo es que saca el valor del rango? Dime, ¿Cómo es que saca el valor del rango? el rango, mira, entonces ahí como puedes ver, el rango es el valor más grande menos el valor más pequeño. Listo. Entonces, y ya como ya tenemos la amplitud 0.6412, es simplemente empezar a construir. ¿Listo? No es más. Disculpe, profe, creo que Sí, de señor. momento no está compartiendo pantalla. ¿No? Uy, ¿qué pasó? Ya espérame, entonces espérame, ya arreglo esto. Oye, ¿qué pasó? Dame un minuto.
¿Ahora sí? ¿Ya les aparece? Por mi lado, no, no señor, no veo la pantalla. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ahora sí? Ya, ahora ¿Sí? sí. Ahora Ah, sí. ok. Ah, ok, gracias. Listo, listo. Entonces, venimos, la pregunta era el rango. ¿Cómo calculaba el rango? ¿No? Te estaba mostrando eso. Y el rango, el valor más grande menos el valor más pequeño. Eso es lo que... El valor más grande menos el valor más pequeño. ¿Quiénes son? Vengo aquí a mi ejercicio. 38.99 menos 34.08, que es lo que tengo acá. De 8 menos de 7. Así es como calculamos el rango. ¿Listo? Y la amplitud, bueno, ya es el rango dividido entre el número de intervalos. Bueno, aquí yo me adelanté y creé pues cada columnita, pero solo esto. ¿No? O sea, en cuenta no hay más. Intervalos. ¿Cuántos intervalos van a ser? 8 intervalos. Ah, listo. Entonces los intervalos van a ser 1, primero, segundo, tercero, cuarto, tercero. Y 8 intervalos. ¿Listo? 8 intervalos. ¿Quién va a ser el valor más pequeño? Pues, según nuestro intervalos, el valor más pequeño inicia intervalo número 1 con el valor más pequeño, el x min. Vengo y reemplazo así. ¿El valor más pequeño cuánto es? 34.08. 34.08. ¿Hasta dónde va a ir? Ah, me dice, súmele la amplitud. Súmele la amplitud. Voy a sumarle la amplitud. ¿Cuánto es? 34.08 más la amplitud, que es 0.6138. 6138. 34.69. ¿Cómo sería en fórmula? Bueno, este sería el más pequeño, simplemente 34.08, lo pone ahí, aparece. Y para en fórmula en Excel, voy a poner este intervalo más la amplitud. ¿Cuánto era la amplitud? Recordemos. 0. O bueno, seleccione la casilla. O puede poner 0.6138. Y ya tiene el primer intervalo. ¿Listo? Bueno, este sería igual el mismo. La misma fórmula. Iría acá. Esta sería la misma fórmula. Igual. ¿Listo? Y ya puede empezar a arrastrar. ¿Listo? ¿Por qué? Porque los datos se van a ir actualizando y se van a ir corriendo. Se lo puede arrastrar. Y este lo va a poder arrastrar también. ¿Qué pasó con este? De 2 más de 17. ¿Qué pasó? De 10. ¿Qué pasó aquí? No lo puedo. Ah, mire. Pero, ya sé qué pasó. Voy a volverlo a hacer. 34.694. Pues, fue este más la amplitud. Y este también fue la misma operación. El valor más pequeño más la amplitud. Pero al arrastrar, o sea, al pasar aquí así, al arrastrar la información, me está tomando, mire, aquí esta casilla está vacía. Entonces me olvidó fue fijar la amplitud. ¿Cómo la fijo? Fácil. Usted se viene aquí a esta casilla, y aquí abajo, selecciona el D12, el D12, ubica el mouse sobre el D12 y pone F4. F4. Y automáticamente queda fijado la amplitud y ya las puede arrastrar. Igual acá, el mouse sobre la casilla y F4. Ya queda. Y ahora sí puede arrastrar. La puedo hacer, ahí se lo punto y ahora sí arrastro. Y ahí ya tengo mi información. Entonces, está el valor más pequeño y está el valor más grande. Y están los 8 intervalos. Vean esto.
de aquí a aquí, de aquí a aquí, está la amplitud. De aquí a aquí está la amplitud. La amplitud se mantiene en todos los casos. ¿Listo? En todos los casos. En todos los intervalos. Entonces, este va a ir cerrado. No me acuerdo cómo es que sale el paréntesis. Cerrado. Sí, no salió el paréntesis cerrado. Dando teclas a ver cuál es. No, ninguno. Así, ahí está. Cerrado. ¿Listo? Y este también pues lo voy a dejar cerrado. Ahí está. ¿Listo? Para identificar. Entonces, los primeros los voy a dejar cerrados. Y los segundos los voy a dejar abiertos. ¿Listo? Como usted prefiere. O puede dejarlos... Bueno, este último conviene dejarlo cerrado. Cerrado por cuestiones de que abarque el último dato. El dato más grande. ¿Listo? Pero usted dice, no, yo quiero utilizar el que este sea abierto. Así, este va a ir abierto. Voy a dejarlo así. Y que estos que sean totalmente cerrados. ¿Listo? Es eso. ¿Qué va a cambiar? Que a la hora de que usted tenga la información, esta ya ¿de qué? Digamos, si hubiera un 34.694, entonces pasaría a estar el primer intervalo al segundo o el segundo al primero. ¿Listo? Pero es indiferente. En este caso. ¿Listo? Ahí vamos. Va a bajar las preguntas. Listo. Entonces, me dice que hay una marca de clase. ¿Por qué hay una marca de clase? Porque usted, bueno, usted dice intervalo 1, intervalo 2, que va de 34.08 a 34.69, estamos hablando de temperatura. Pero como tal, imagínense hablar cada rato el intervalo que va de 34.08. Creamos lo que es la marca de clase, el X sub I. ¿Quién va a ser este X sub I? Fácil. Va a ser el punto medio entre los dos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tomo este valor, lo sumo con mi límite superior de cada intervalo y lo divido entre 2. Ahí está. Me dio 34.387. Listo. Siguiente. Límite inferior del intervalo 2 más límite superior del intervalo 2 dividido entre 2. El punto medio de cada intervalo. ¿Listo? Y arrastro para no escribirlo. Mire, ¿cómo sé que me quedó bien construido? Fácil. Usted va a identificar que de aquí a aquí, creo que el intervalo 1, que de aquí a aquí está la amplitud. ¿Listo? Ahí está el valor de la amplitud. Y que del intervalo 1 al intervalo 2 también está la amplitud. Del intervalo 2 al intervalo 3 también está la amplitud. Del intervalo 3 al intervalo 4 está la amplitud. ¿Listo? Es decir, va a ir de salto en salto, por así decirlo. De aquí a aquí, la distancia que hay de aquí a aquí es la misma distancia que hay de aquí a aquí. ¿Listo? La distancia que hay de aquí a aquí en el segundo intervalo, que es la amplitud, también está aquí. ¿Listo? Por así decirlo. ¿Listo? Ahí, en todo esto se maneja la amplitud. Esto vale. Cambiar la amplitud. Igual acá. La amplitud. Igual acá, la amplitud. ¿Listo? Entonces va a estar la amplitud. Así verifico que mi tabla está bien construida. Esa es la marca de clase. Y ya entonces para referirnos al intervalo 1, simplemente digo la marca de clase de 34.38 grados centígrados. ¿Listo? Viene lo que es contar, ¿no? Contar. Entonces, bueno, aquí todo este procedimiento, usted empieza, bueno, del primero va a ir 3, 6, 9, 10. Entonces viene para acá, este 10. Eso, digamos, es lo tedioso como tal. Usted dirá, puede utilizar la función contar.sí. No, porque, no voy a explicar. Pues si yo pongo contar.sí, contar.sí. ¿Listo? Así como parece. Me dice, un rango. Bueno, voy a decir desde el A1, desde el A1 hasta el A150, o hasta 200, a 200, para que vean toda la información. ¿Y el criterio quién va a ser?
tendría que ser 34.38, 34. Voy a poner solo 34 grados centígrados, por así decirlo. Y me va a decir 0. ¿Por qué? Porque él me está tomando aquí, hay un 34.42. Él está buscando exactamente el 34.0. ¿Qué tal? No está. Entonces, por eso tendría que decirle, búsqueme entonces los de 34.38, por así decirlo. Bueno, 0.8. 0.8, empieza por el primero. Ahora, aquí, ¿por qué no lo tomó? Aquí debería salir uno. Con tal punto sí. 34.08. ¿Por qué no lo está tomando acá este? Aceptar. 34, criterio. A ver, 34.08. No, no lo tomo. Ve, no reconoce decimales. Entonces no puedo buscar la que hicimos la clase anterior que era contar. Entonces, ¿ahí qué se debe hacer? Se debe contar uno a uno. Bueno, aquí pues yo ya lo he desarrollado previamente. Y ya pues tengo, pues, aquí, porque me arrojó 14, aquí me arrojó 10, no, yo voy a verificar, perdón. Es que faltaba contar. 3, 6, 9, 12, 14, sí, efectivamente. Pues aquí correcto, aquí es 14. Aquí vengo aquí, que ya lo he desarrollado, simplemente tengo que copiar estos datos. Aquí control C. Y control V. Ahí está. Total tengo 140 datos. ¿Qué es lo que hice yo? Vea, dividí cada sección por intervalo. Aquí no se alcanza a ver, bueno, aquí ya más o menos se alcanza a ver. Cada color se refiere a un intervalo. Entonces, ahí pueden ver. Y este último intervalo. Ahí pueden ver la subdivisión que yo hice. Listo. Mi frecuencia absoluta. ¿Cómo sé que está bien? Porque tengo el total de mis datos, que es 140. La sumatoria. Para acá. A ver, dar esto un poco y continuamos. Listo. ¿Cómo calculo la frecuencia absoluta? Bueno, este primer valor lo arrastro, que es el mismo, inicia 14, 14. Y recuerden, este ya viene en suma diagonal de 14 más, 14 acá, 28 y arrastro. ¿Qué fue lo que hice? Recuerden, esto fue una suma diagonal descendente. Es decir, el 14 vino para acá, este 14 más este 14 me va a dar 28. 28 más 28 me va a dar 56, 56 más 31 me va a dar 87, 87 más 28 me va a dar 115, 115 más 9, 124, 124 más 10, 134, 134 más 6, 140, que es igual a este 140. ¿Listo? Eso fue lo que hice, sumar y diagonal descendente. De ahí ya tengo mi frecuencia absoluta. Recuerden, estos valores son iguales. La frecuencia relativa. Entonces, recuerden, la frecuencia relativa. Entonces, el H sub I va a ser igual al F sub I dividido entre el N, el total de los datos. ¿Listo? Entre el N. Ese es el valor que vamos a calcular. Entonces, va a ser. ¿Quién es la frecuencia absoluta? F sub I, 14 dividido, se puede poner 140 y le va a dar 0.1, o puede poner el F sub I 14, eso, dividido y poner el total, pero entonces recuerde fijar este total como F4 y cierra paréntesis. Y aplica igual 0.1. Como ahí está fijado, ya fijé este total, puedo arrastrar. Listo. Bueno, aquí ya aparece la sumatoria, miren. Me dice que es 1. En el Excel nos tiene que dar exactamente 1. Si usted está haciendo el procedimiento ahí en sus apuntes de cuaderno, pues se van a perder décimas. Por ejemplo, en este, se escribe 72.14 y ya estas décimas se van a ir perdiendo, ¿no? Y esas décimas al final, pues va a aparecer 99.99. Ahí se perdió así. Pero aquí el Excel nos permite que perdamos décimas. Este primer valor lo arrastra así como está. Y ya queda 0.1.
igual la frecuencia relativa acumulada, igual suma en diagonal descendente y arrastra. Característica, vean, este 1 es igual a este. ¿Sí? Me coinciden mis valores. Listo, ahí está. Aquí, pero no voy a quitar este, que como a ustedes les aparece. Les aparece el general. Así les aparece. Formato general. Una forma fácil, ¿cuál es? Bueno, recordemos. Para calcular el porcentaje, usted lo que hace es el porcentaje. Porcentaje. Va a ser igual al F sub I sobre N por el 100%. Por el 100%. ¿Listo? Por el 100%. ¿Listo? O si usted lo quiere plantear, el H sub I por el 100%. Si está en sus apuntes, 100%. Si aparece aquí en el Excel, usted va a hacer de la siguiente forma. Si está en el Excel. Coge la frecuencia relativa. Esta. La frecuencia relativa. Esta. Copie los valores. Control C. Copie los valores. Y vaya y péguelos directamente en su columna de porcentaje. Los valores no son los mismos. Entonces dígale que es la opción control. Dígale que solo valores. Ahí están los mismos valores. Pero esto no está en porcentaje. ¿Cómo está? Entonces, ¿qué va a hacer? Seleccione estos valores que ahí están. Clic derecho de la opción formato de celdas. Véngase aquí donde dice número y seleccione la categoría de porcentaje. Las posiciones decimales, las que usted considere 0, 1, 2, las que usted quiera, voy a dejar 2. Y automáticamente usted ya tiene el porcentaje. Esto de cada uno. Y aquí el porcentaje pues acumulado va a ser esto. Arrastra esta de acá, la primera siempre se arrastra. ¿Listo? E igual el porcentaje acumulado es sumar. Y allá va a obtener y ya arrastra aquí el total. ¿Qué va a pasar? Este valor es igual 100%. Y ahí ya usted construyó su tabla de frecuencias. Preguntas, dudas, inquietudes de cómo construir una tabla de frecuencias por intervalos. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿No? Ok. Que no se nos olvide que esto era contestar esto a nuestro objetivo. ¿Qué población pudo ingresar al centro comercial? Que registre menos de 37 grados. ¿Qué población pudo ingresar al centro comercial? Pero aquí copiar esto. Control C, para traerlo para acá para que quede la forma más fácil. Control C. Listo. Ahí ya está. Ahí ya puede ver. Entonces vamos a responder. ¿Qué población pudo ingresar al centro comercial? Decían los menores de 37. ¿Dónde están los menores de 37 que registran una temperatura inferior a 37 grados centígrados? Que fueron los del intervalo 1, sí, miren. Estos cumplen, estos también cumplen. Estos también intervalo 3, intervalo 4. Y digamos como que hasta el intervalo 5. ¿Listo? Como tal, pues es que no está aproximado al 37, o sea, no tengo el dato exacto. Entonces debo es interpretar. ¿Listo? Entonces, va a ir hasta el intervalo 5. Todo lo que hago es, bueno, hasta este intervalo va a traer. 28 personas, pero solo de 36.5 y 37.1 registrado temperatura. Entonces, ¿qué hago? La frecuencia absoluta acumulada. Ese valor. Alrededor, o sea, o podemos decir, menos de 115 personas pudieron ingresar al centro comercial. ¿Listo? Si lo quiero dar en porcentaje, venga a ser porcentaje acumulado, mira. Cerca, o sea, puede tener como menos del 82% de las personas encuestadas de que se les tomó el registro pudieron ingresar al centro comercial.
¿Listo? Usted puede decir o 115 personas o el 82% de las personas pudo ingresar al centro comercial. Ahí está respondió su primera pregunta. La segunda pregunta que decía, ¿qué población no pudo ingresar? Está acá. ¿Qué población no pudo ingresar? Para que no pueda ingresar de 37 a 30 y menor de 38. No pudo ingresar. ¿Quiénes serán? ¿Dónde está esa información? No pudo ingresar. Vengo aquí y busco. No pudo ingresar. De 37 a 38. Digamos que este aquí. ¿Estos me cumplen? ¿Estos será que me cumplen? Sí. ¿Estos también cumplirán la regla de que no pudieron ingresar al centro comercial? Les pregunto. ¿Quién me dice? No, ya lo último sí sería que no pueden ingresar y se deben reportar. Pero entonces, ¿las personas que están en el intervalo 8 pudieron o no pudieron ingresar? Nos están preguntando, ¿pudieron ingresar? Que no pudieron ingresar. ¿También cabe en esa categoría? Ah, entonces creo que sí también. También. ¿Listo? De las 140 personas, estos tres intervalos no pudieron ingresar. No pudieron ingresar. ¿Listo? Estos tres. Entonces era fácil, ¿por qué? Porque si yo ya había dicho que de 140, 115 se pudieron ingresar, solo debía restar a 140 al total. Es decir, 25 personas, que es la sumatoria de estos. 25 personas no pudieron ingresar. ¿Cuánto es el porcentaje? Entonces debía sumar este porcentaje. Por aquí, que se sale. Ahora, aquí tengo cerca del 82%, entonces te vendrá así cerca del 18%. No es más. Es decir, tomo este valor que fue el que pudo ingresar, le resto al 100 y obtengo que cerca del 18% no pudo ingresar al centro comercial. Esta sería como interpretación. Y que no pudo ingresar y además se deben reportar. ¿Qué porcentaje de población entra ahí? Digamos, aquí pues no es exacto, pero digamos que las personas que están en el último intervalo, digamos que se puede 38. Aquí. Pues estos también aquí, pero entonces no sabemos exactamente cuántos. Digamos que no podemos dar una interpretación bien concisa. Entonces vamos a decir que 6 personas no pudieron ingresar y además fueron reportadas, digamos, ante las autoridades de control o algo así, porque, digamos, presentaban fiebre o algo así. ¿Listo? Si lo quiere dar en porcentaje, mire, usted puede decir que menos del 5%, menos del 5% de la población no pudo ingresar y además fue reportada por su, digamos, su exceso de temperatura, un registro alto de temperatura. Estas son las interpretaciones que podemos dar con nuestras preguntas gracias a nuestra tabla. Si quiero graficar, ¿listo? Una forma fácil es coja la marca de clase y la frecuencia absoluta. Denle en insertar. Aquí, denle en insertar, aquí en la parte superior. Gráficos recomendados y la gráfica pues más sencilla es la de que esta no la hago. ¿Por qué? Porque esta me está mostrando la temperatura. ¿Qué pasa si yo selecciono la primera? Me va a mostrar la temperatura y cuántos están es decir, de 34.37 grados, hay 14. Pero entonces esta escala o es temperatura o es población. Entonces por eso no me sirve esa gráfica. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo seleccionar otra gráfica. Esta no puede porque le muestra primero la temperatura y después la frecuencia. Entonces, esta. Ahí está. ¿Listo? Esta sí me muestra mis etiquetas. Bueno, ahí está. De la primera marca de clase, esto que es el primer intervalo, por así decirlo, hay 14, el segundo intervalo también hay 14, el tercero hay 28, 33, etc. Y aquí me estamos dando cantidad en el eje Y, personas, cantidad de personas, y en el eje X me está mostrando la temperatura. ¿Listo? Pero usted va a decir, pero es que la temperatura es continua. ¿Qué debo hacer? Ah, bueno, ya es otro. Es un histograma. Esto por así.
un histograma. ¿Cómo puede crear histograma? Fácil. Hay una forma muy fácil, muy sencilla. Miren, aquí están sus datos, que yo voy a minimizar para que vean qué fue lo que hice. Lo que quiero hacer. Mira, aquí están los datos. Si lo ven a la parte izquierda, ahí está. Voy a seleccionar todos los datos. Todos los datos. Listo, ya quedaron seleccionados. Volver a agrandar. Agrandar. Ahí está todo seleccionado. Voy a darle en insertar. Gráficos recomendados. Voy a decirle todos los gráficos y que muestre un histograma. Histograma. Y miren, aquí Excel me muestra directamente un histograma. ¿Qué pasa con el histograma? Vea, aquí el Excel le está mostrando los intervalos. Los intervalos. ¿Dónde los está viendo usted? Mírenlos, aquí está. Aquí está. Los intervalos. El primer intervalo, segundo intervalo, tercer intervalo, 4, 5, 6 y 7. Excel construyó un gráfico de 7 intervalos. Nosotros construimos uno de 8. ¿Listo? Y ve ahí me está mostrando las frecuencias. ¿Dónde están las frecuencias? Miren, aquí está. La frecuencia. Esas son las frecuencias. Y listo. Y ya con eso usted ya puede calcular lo demás. Entonces simplemente selecciona todos los datos, le da histograma y Excel automáticamente le arroja los intervalos. Pero es que lo malo de esto es que Excel ya le viene diciendo, yo considero que deben ser 7 intervalos. Y Excel no se va a mover de ese punto. ¿Listo? Es eso. Digamos, si usted lo quiere con 8 intervalos, con 10 intervalos o algo así, eso ya le va a cambiar a usted. Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá, muchachos. Preguntas, dudas, inquietudes. De cómo construir tablas de frecuencia por intervalos. O una gráfica, un paso, algo que no quedó claro. Preguntas, dudas, inquietudes. Se supone que, pues, bueno, sería obvio que ya difiere como que en una buena medida la del histograma versus el que uno hace por los intervalos, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Me repites, por favor? O sea, siempre va a haber una diferencia significativa entre los intervalos que uno establezca y los que establezca el Excel, ¿sí? Sí, digamos, si nosotros aquí hubiéramos hecho 7, pues los valores que nosotros calculamos tienen que ser prácticamente iguales, muy parecidos. Lo único que va a cambiar que sería aquí en esta parte, digamos, en el cálculo de esto. Pero podría darnos exacto. Pero eso ya depende. O sea, si nosotros hubiéramos calculado 7 intervalos, nos tiene que dar esta misma gráfica con los mismos valores. Por ahí puede cambiarse uno, por eso ya, digamos, de aquí 25 y aquí 32. Pero los datos siguen siendo los mismos 140 y las interpretaciones siguen siendo prácticamente las mismas. Recuerden, la interpretación siempre las dan ustedes, ¿no? O sea, la persona que está realizando la investigación. Preguntas, dudas, inquietudes. A la hora de hacer un taller o un parcial, ¿lo hacemos todo en Excel? Eso sí ya depende de ustedes, como, digamos, la herramienta que ustedes prefieran. ¿Listo? Personalmente, pues no tengo inconveniente en que usen Excel. O sea, el Excel está para usarlo. Pues ya, es una herramienta. Pero si lo quiere hacer con sus apuntes, bienvenido sea. ¿Listo? ¿O quiere otro programa? No, y en el Excel tiene que aparecer la fórmula, ¿sí? Pues sí, pero digamos, no tanto, digamos, la construcción de la fórmula, porque si es por eso, digamos, yo les voy a compartir ahorita, después de clase, este archivo Excel. Ese yo se los comparto. Entonces usted simplemente tendría que cambiar los datos y ya, y obtiene su tabla de frecuencias. Entonces, es más la interpretación, el contexto que usted le dé. Es eso. Entonces, eso que haya que sujeto a cada uno de ustedes. Pero las formas, digamos que usted en un trabajo, sí, me presentó el Excel, pues sí, que se vea la fórmula. Puede ser que, digamos, ahí
Así que si yo hago clic, digamos, en este, que yo sepa de dónde salió ese valor, que como tal no apareció por magia, ¿ok? No, ¿listo? Sino que sea el procedimiento, es eso. No es más. Más preguntas, más dudas, más inquietudes. Más preguntas, más dudas, más inquietudes. ¿No? Ok.